Hola a todos, ¿se escucha bien? Cristina, a ti te veo, así que tú me puedes decir si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Se escucha. Súper. No sé si vamos a empezar o vamos a esperar unos minutitos más. Yo creo que que podemos empezar ya, un minuto más. y no sé. empecemos en virtud de los que ya llegaron. Que se agradece muchísimo la puntualidad, todos los que han asistido y que están entrando también. Tenemos 40 asistentes, muy bien. Bueno, agradeciendo que se hayan inscrito en esta charla. Me presento, mi nombre es Carla Manzano, yo soy la subdirectora de Desarrollo Estudiantil de la sede San Carlos de Apoquindo. Y estoy aquí para presentar la charla de Desechos, Innovación y Nuevos Materiales, a cargo de Cristina Rivera. Yo les voy a contar un poquito quién es ella y también de qué se trata esta charla. Bueno, la economía circular, ¿cierto?, nos invita a pensar en los desechos como materias primas para nuevos procesos, diseños e innovaciones. A su vez, plantea que nos piden que no sigamos usando materiales que tardan cientos de años en desaparecer y utilicemos materiales que sean biodegradables, ¿cierto?, y amigables con el medio ambiente. Esta charla los invitamos a conocer el valor de la experimentación material para el desarrollo de nuevas materias primas, más amigables con el medio ambiente y que sumadas al diseño nos permiten hacer productos innovadores y sustentables. Conoceremos ejemplos exitosos en Chile y en el mundo y lo que en sede San Carlos de Apoquindo el proyecto Valoriza está haciendo en esta línea, y el proyecto Valoriza está a cargo de nuestra docente Cristina Rivera, quien es diseñadora de la Universidad Católica, magíster en comportamiento del consumidor de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene diplomados en marketing también y en ecodiseño. Ha trabajado en empresas manufactureras en el área de diseño y desarrollo de productos y docente de nuestra sede y de otras instituciones desde el año 2003. Y como les mencionaba, ella está a cargo del proyecto, de este proyecto de investigación aplicada Valoriza. Así que le doy la bienvenida a Cristina, muchas gracias por este espacio y este hermoso espacio también de creación y de innovación. Y muy atentos, te vamos a escuchar. Bueno, les comento al resto de los invitados que pueden ir dejando sus preguntas en la cajita del chat que está acá al lado, a su mano derecha. Yo voy a ir tomando nota y después Cristina nos va a dar un espacio y va a poder ir respondiendo todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Y los invito también al finalizar esta charla que puedan contestar la encuesta que Cristina va a ir dejando en el mismo chat. Así que bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Carla. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Bueno, para comenzar, les quiero dar las gracias a la sede San Carlos de Apoquindo, UOQC, por esta invitación, y quiero pedirles a los asistentes si pueden apagar sus cámaras para que podamos concentrar la presentación en lo que yo voy a mostrar. Voy ahora a compartirles una presentación. ¿La ven bien ahí? Sí. Perfecto, súper. Bueno, como les decía, mi nombre es Cristina Rivera, ¿cierto? Y hoy día les voy a hablar de esta charla de desechos, innovación y nuevos materiales. Nuevamente, le agradezco a la sede esta oportunidad. Yo soy docente de la sede de San Carlos de Apoquindo, pero la verdad es que encantada de hacer esta charla porque soy la principal interesada de que se sepa un poco más de este tema, que podamos hablar de nuevos materiales, podamos hablar de experimentación material. Así que feliz de estar hoy día con ustedes contándoles algunas cositas. Me presento un poquito más, aunque ya Carla ya contó un poco de mí. Lo único que no contó Carla era una de las cosas más importantes, es que además de ese currículum, soy mamá de 2 niños. ¿Y por qué es tan importante en este contexto? Porque desde que yo soy mamá, fui mamá hace 9 años por primera vez, hace 4 y tanto por segunda, me empecé a preguntar cuál era el mundo que le íbamos a dejar a mis hijos. ¿Cómo era el mundo que iban a vivir mis hijos cuando ellos fueran adultos, cuando ellos fueran papás, cuando ellos tuvieran a sus niños chicos? ¿Cuáles iban a ser sus preocupaciones? Y es ahí donde el tema de la sustentabilidad me empezó ya a preocupar y a doler, realmente como un verdadero dolor, y donde me di cuenta que como diseñadora tenía mucho por hacer. Y ahí me fui metiendo en este tema
de la sustentabilidad, y dentro de esos temas, el tema de los materiales fue apareciendo también como una de las variantes que fui siguiendo. Hoy día yo les vengo a contar dos noticias, una mala y una buena. Ahora no les voy a preguntar cuál quieren primero, que es lo que normalmente uno hace, ¿cierto? Primero les voy a contar la mala. Y la verdad es que estas malas noticias que tenía que contarles, al parecer son realmente malas, ¿cierto? En Chile producimos más de 1 kilo diario de basura por persona. Eso son casi 400 kilos al año por persona, y en total en Chile se producen más de 20 millones de toneladas al año. Lamentablemente, de todas esas toneladas que se producen, que es una brutalidad en cuanto a volumen también, solo en torno al 15% se recicla, y en torno a otro 9% se valoriza de otra forma. Algunos se ocupan como combustible, se queman, etc. Son procesos igual contaminantes. Y hay un 70 y tanto % que va a vertederos o relleno sanitario. Es una cifra que es una brutalidad. La verdad es que si bien en los últimos años esto ha ido mejorando, todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer. Y si a esa información le sumamos la otra noticia de cuánto dura esta basura, podemos ver que, claro, una cáscara de plátano que es orgánica dura 6 meses, una caja 1 año, una colilla 2 años, un Tetra Pak se demora 30 años en desintegrarse y en biodegradarse, una lata de aluminio de bebida como las que vemos en basureros por cientos a veces, 100 años, una bolsa 150 años, una botella de plástico, dependiendo del espesor, ¿cierto? Y ciertas características, puede llegar a demorarse 450 años en degradarse. Lo mismo que un pañal, un hilo de pescar. Imagínense las redes de pesca que tienen estos hilos súper gruesos, 600 años. Una pila, 1000 años. Y una botella de vidrio, 4000 años. O sea, realmente estamos hablando de cantidades de tiempo que está absolutamente fuera de cualquier contexto, ¿cierto? Así que ahí es que es donde tenemos un tremendo desafío. ¿Cómo hacemos para que las cosas que nos duran poco tiempo sean fabricadas con materiales que duran poco tiempo? Y los materiales que duran mucho tiempo los dejemos para las cosas que queremos que duren mucho tiempo. El problema no está en el plástico o en el aluminio. El problema está en el cómo usamos el plástico y el aluminio y para qué lo usamos. Y cómo nos preocupamos de que dure, de poder repararlo y de poder recuperarlo para que no esté en un basural por cientos de años. Ahora la parte buena, ¿cierto? La parte mala no fue tan larga porque ya vemos en las noticias, puras malas noticias, ya con la pandemia más encima. Yo no quiero que nadie salga con depresión de esta charla, entonces ahora vamos a contar las buenas noticias. La buena noticia es que se estima que el 80% de los impactos ambientales generados por un producto o servicio se definen en el momento de diseño. Eso quiere decir que todos los que estamos en el mundo del diseño tenemos una tremenda oportunidad en las manos, ¿cierto? Somos capaces de redefinir un poco qué va a pasar con la basura, qué va a pasar con los impactos ambientales y llegar a disminuirlos súper considerablemente al hacer cambios radicales, no solamente en materiales, también en la forma de usarse, en el concepto de los productos. Algo de eso les voy a contar. Así llegamos a este gran tema que es la economía circular, del que se habla tanto ahora, ¿cierto? A todo esto yo voy a ir haciendo unas pausas entre medio de la charla para que los que tengan dudas o quieran comentar algo, la pueden ir haciendo en el chat y Carla me va a ayudar recopilando esas preguntas, y cuando yo haga esas pausas las podemos ir revisando, ¿ya? Bueno, este tema de la economía circular que se escucha tanto, ¿cierto? Pero finalmente a grandes rasgos, tampoco esta es una charla de economía circular. ¿Qué es lo que es la economía circular? Es lo contrario de la economía lineal que vemos al lado izquierdo de esta diapositiva, que es lo que tradicionalmente hemos hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho siempre? Tenemos nuestro planeta, del cual sacamos distintos recursos, ¿cierto? Sacamos los árboles, sacamos plástico del petróleo, producimos metales, etcétera. Todo eso lo transformamos en materiales, que lo transformamos en productos que usamos en nuestra vida, nos facilitan la vida, y luego de que esas cosas terminan su vida, se rompen, se acaban o no sé, ya llega el momento de desecharlos, los botamos a una basura, pasa el camión y se lo lleva a un vertedero. Esa es una economía lineal, es una línea recta, tiene un inicio y tiene un fin.
Lamentablemente, eso lo único que hace es extraer y extraer y chupar de la tierra, ¿cierto?, recursos que no son inagotables, que en algún minuto se van a agotar. Es así como surge la economía circular, un sistema un modelo de diseño, de producción y de consumo que hace que estos recursos sigan dando vuelta, no termine su ciclo, sino que una vez que terminaron a lo mejor una etapa, se puedan convertir en otra cosa, o se puedan reconvertir, o se puedan reparar, o reutilizar, o reciclar, de manera que puedan seguir dando vueltas y entregando valor por muchísimo tiempo. La idea de la economía circular es, ojalá, tener un sistema con un mínimo de residuos y con recursos que están dando vueltas y se siguen utilizando por muchísimo tiempo, ¿ya? Ese es como el gran concepto. Y la economía circular tiene algunas herramientas, algunas formas de ayudarse para que funcione. Les voy a mencionar algunas. La primera, y es en la que después voy a hacer un doble clic para entrar con mayor profundidad, que es en la que vamos a centrar esta charla, tiene que ver con los residuos. Considerar que los residuos no son residuos, sino que son recursos, que tienen valor. Acá vemos un pequeño ejemplo de una empresa argentina que lo que hace es tomar tapitas de bebidas y las transforma en lámparas y distintos productos, ¿ya? Otra herramienta para potenciar la economía circular es priorizar los recursos renovables y que estén cerca. Nosotros en el planeta tenemos recursos que son renovables, que son las plantas, los árboles, ¿cierto? Las energías limpias y otros que no son renovables. Bueno, la idea es que ojalá podamos priorizar la mayor cantidad de recursos renovables, que nuestros materiales y nuestros productos tengan un origen vegetal, porque nosotros podemos replantar, ¿cierto?, y volver a generar ese recurso. Sin embargo, los recursos como el petróleo, que son agotables, o algunos minerales son agotables, en algún minuto se van a acabar y no vamos a tener más de ellos. Y de proximidad, ¿qué quiere decir eso? El poder utilizar recursos, en este caso, pongamos un ejemplo concreto de materiales. Yo puedo elegir un material súper sustentable, biodegradable, que viene de un recurso natural, pero que lo hacen en China. Y lo traigo a Chile para fabricar mi súper sustentable producto. Bueno, mi producto dejó de ser sustentable en ese mismo minuto, porque yo hice que viajara un barco cruzando el mar completo, cruzando la tierra completa, ¿cierto?, para llegar, y con eso la cantidad de energía que se gastó, de contaminación del mar, de, qué sé yo, petróleo, etcétera, hace que finalmente todo lo que yo disminuí por un lado, lo recuperé por el otro. Entonces, siempre pensar en sistemas con los recursos que tenemos en la cercanía. ¿Cuáles son los recursos que se producen acá? ¿Cuáles son los recursos que tenemos en este sector? Y con eso poder priorizarlo. Otra herramienta, otro sistema que tiene la economía circular es tratar de preservar lo que ya existe. Que todos nuestros productos y elementos y servicios que tenemos alrededor sean reparables, sean reutilizables, que se les alargue la vida útil. Acá vemos un ejemplo de unos zapatos que se diseñaron pensando en los niños en Kenia, ¿cierto? Niños que de muy bajos recursos y que muchas veces andaban o sin zapatos o con zapatos que les quedaban muy chicos o muy grandes porque no tenían zapatos. Entonces se diseñaron esos zapatos que duran hasta 5 años en un niño, desde que es muy chiquitito hasta que ya está bastante más grande, con un zapato que se va corriendo la aleta delantera y así el zapato va creciendo con el niño. Eso es pensar en un producto para la economía circular, es un producto que su vida útil va a ser muchísimo más larga. Nuevos modelos de negocio. Pensemos en las bicicletas o en los sistemas de auto, ya existen estos sistemas, ¿cierto? Antes, cuando yo era chica, no hace tanto tiempo, las bicicletas, bueno, cada niño quería tener su bicicleta. Algunos podían tenerla y algunos no. Pero ¿tú tenías o no tenías bicicleta? Hoy día podemos no tener bicicleta y salir a la esquina y tomar una bicicleta y utilizarla el trayecto que la necesitamos y dejarla ahí para que 10, 15 minutos después la utilice otra persona. Por lo tanto, el uso que se le da a una bicicleta y la eficiencia de uso es altísima. Esa bicicleta está prácticamente siempre en uso y tenemos una bicicleta a lo mejor para, no sé, 50 personas, ¿cierto?
versus tener 50 bicicletas. Lo mismo con este sistema de autos, y a futuro esperamos que sean modelos que se empiecen a adaptar en muchísimos otros ámbitos, donde por qué no pensar que a lo mejor podemos compartir otras cosas, ¿cierto? Y así el tener menos cosas, pero que las aprovechamos mejor. El diseño a prueba de futuro. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esta silla. Es una silla bien típica, ¿cierto? Que es llamativa por su diseño, de una muy buena calidad, que fue diseñada en 1955. No se ve como una silla de 1955. Yo no siento que tenga una antigüedad en mi casa si tengo esa silla, ¿cierto? Eso es porque tiene un diseño a prueba de futuro. Es un diseño anti-obsolescencia programada. Estoy diseñando un producto que no va con la tendencia del minuto y que por lo tanto cuando pase esa tendencia lo voy a querer cambiar. Es un producto que yo voy a querer tener toda mi vida en mi casa, ¿ya? Entonces el concepto de la obsolescencia programada es algo que hay que sacarse y pensar en estos diseños que trascienden. Luego la incorporación de las tecnologías. Las tecnologías pueden ayudar mucho en la economía circular. Tradicionalmente la fabricación de cualquier cosa muchas veces se hace por sacar un pedazo de algo. Pensemos en un torno, pensemos en los torneros de Avenida Mata, para hacerlo como bien conocido. Yo sé que hay mucha gente acá que no es del mundo del diseño necesariamente, entonces hacer ejemplos que sean conocidos. El tornero, ¿qué es lo que hace? Toma un trozo de madera y con una herramienta le saca todo lo que no necesita hasta llegar a la forma final, ¿cierto? Bueno, todo eso que sacó es un residuo, un desecho, independiente que después puede que haga algo con él o no. Bueno, hoy día la fabricación por adición de material que nos permiten las nuevas tecnologías, nos permiten fabricar poniendo material solo donde necesitamos. La máquina o el sistema pasa solo por donde necesitamos una pared. Por lo tanto, la eficiencia en el uso del recurso es muy alto. Además, son sistemas que no requieren moldes o matrices que fabriquen cientos o miles de piezas, como ha sido tradicionalmente en la industria manufacturera. Yo puedo fabricar 1, 5 o 10. Eso permite que cada 2 cuadras yo pudiera tener un fabricante de este tipo de cosas y no tener que exportar grandes cantidades, etc. O sea, la fabricación local en pequeñas cantidades y por adición de material, por ejemplo. Es un tema de tecnología que puede estar apuntando a la economía circular. Y por último, pero el más importante a mi juicio, repensar las necesidades. Desde que yo tengo uso de razón y desde mucho antes de eso también, la pasta de dientes viene en un tubito, ¿cierto? Que es una lámina, no sé si alguien lo ha visto con detención, pero tiene una lámina de aluminio, tiene una lámina plástica por dentro, otra por fuera, etc. Es un combinado de materiales que es imposible de reciclar, que tiene que ser así para contener esta pasta, para que tenga la flexibilidad de apretarla, etcétera, ¿cierto? ¿Y por qué no pensar que la pasta de dientes no tiene por qué ser una pasta? Podría ser una caluga, una pastilla que yo pongo en el cepillo y con un poco de agua se ablanda, o me la meto en la boca y se deshace, y que viene en una cajita de cartón que una vez que se termina, la reciclo y se acabó. Si yo repienso la pasta de dientes, puedo generar un diseño con un envase y con un sistema que genere un impacto ambiental muchísimo menos negativo que el que tenemos ahora. Eso en todo ámbito de cosas. Pero yo les dije que íbamos a hacer doble clic en la primera, residuo igual recurso, ¿cierto? Cuando hablamos de que los residuos son recursos, hablamos de que en el fondo cada cosa que es un residuo la podríamos utilizar en algo nuevo. Podemos desarrollar nuevos materiales, podemos reciclarlos, podemos reconvertirlos, etc. Y además, en ese ámbito de los materiales, algunas consideraciones que son importantes. Cuando elegimos materiales, ya sea para desarrollar uno nuevo o para diseñar un producto, es muy importante que elijamos materiales que ojalá no tengan tóxicos, que no tengan elementos que sean no naturales. Ojalá podamos utilizar los elementos más naturales posible para que sean finalmente estos materiales compostables o biodegradables, ¿ya? Elegir materiales superciclables. ¿Qué es lo que significa superciclables? Son materiales que se pueden reciclar muchas veces sin perder sus propiedades. No todos los materiales tienen esa capacidad.
Hay muchos materiales que se pueden reciclar una cantidad limitada de veces y van perdiendo sus propiedades mecánicas, físicas, se empiezan a ver más opacos, ya dejan de ser tan resistentes, etc. Los plásticos entre ellos. El plástico no se puede reciclar eternamente, ¿ya? Porque pierde esas propiedades. Entonces, ocupar materiales que sí sean súper reciclables, como el aluminio, por ejemplo, como el vidrio. El aluminio se puede reciclar cientos y cientos de veces sin que pierda sus propiedades. Lamentablemente, si va al basural o va al vertedero, se va a demorar mucho en biodegradarse, hasta cientos de años. Pero si lo reciclamos, lo podemos seguir reciclando muchísimas veces. También diseñar para la fácil separación de los elementos. Si yo tengo un producto o un sistema que tiene una parte de cartón, una de plástico y están súper pegadas y no es fácil de separar, bueno, lo más probable es que eso no voy a reciclar ni la parte 1 ni la parte 2, ¿cierto? Porque finalmente hay que dar facilidad en ese proceso. Incluso, ojalá, llegar al último punto que dice ahí, diseñar productos monomateriales. Ojalá podamos tener productos que sean de un solo material, de manera que yo ni siquiera tenga que separar los elementos, sino que completamente lo puedo reciclar fácilmente. Bueno, y como dando un poco un cierre para esta primera parte, quiero explicarles un poco entonces cómo podemos proceder para que de estos residuos transformarlos en nuevos materiales. Y les voy a hacer un esquema como bien sencillo. Primero, nosotros tenemos que pensar que actualmente, con el sistema actual, prácticamente de cualquier proceso, ya sea industrial o doméstico, tenemos algún residuo, ¿cierto? Esos residuos pueden ser orgánicos o inorgánicos. Pensemos en la casa en orgánicos, las cáscaras de las verduras, y en la casa también inorgánico tenemos las botellas o los envases de la comida, y en industrial pensemos en una viña, en algo más grande. Orgánico tiene el ollejo de la uva, la viña, ¿cierto? Y en inorgánico tiene los bidones que utiliza para echarle no sé qué producto a la viña y a la parra para que crezca bonita, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hoy día esos desechos, ya sea domésticos o industriales, si no hacemos nada con ellos, se van a la basura, ¿cierto? Se van directamente a la basura y seguimos con el problema del que estábamos hablando al comienzo con estas malas noticias. Pero podemos hacer algo. Podemos reciclar, reutilizar o retransformar esos desechos. En el caso del inorgánico tenemos dos caminos. Pensemos que tomamos esos plásticos de los bidones o de las botellas que salieron de la casa y los molemos, los trituramos y los mezclamos entre varios distintos y generamos un material nuevo, súper duro y resistente, y con eso generamos un producto. Es un nuevo material no reciclable, porque yo mezclé distintos tipos de plásticos, por ejemplo, con el que puedo fabricar un producto súper bonito, resistente, que me va a durar 15 años, por decir algo, ¿ya? Pero ese producto, cuando termina su vida útil, se fue a la basura. ¿Es tan malo? No, no es tan malo. Es bastante bueno igual este camino. No es el mejor, pero es muy bueno. ¿Por qué? Porque un residuo que se iba a ir a la basura, le alargué la vida útil en 15 o 20 años, ¿ya? Evité que se fuera a la basura por mucho tiempo. Y segundo, ese producto que yo fabriqué, pensemos que es una lámpara, la fabriqué con un material que venía de un origen, de un residuo, era nada, era algo que se iba a eliminar, y la podría haber fabricado con un material virgen, con un material nuevo. Por lo tanto, yo evité que se utilizara un nuevo material con todo lo que eso implica, la extracción de ese material, las energías que están puestas ahí, el proceso de contaminación para fabricar ese material, etcétera, al utilizar un material que venía de un residuo, ¿ya? Por lo tanto, es un buen camino, no es el ideal, pero es un buen camino de qué hacer con el residuo. Ahora, el ideal sí es lo que vemos al lado derecho. Tomo esas botellas plásticas, las trituro y las vuelvo a procesar y vuelvo a transformarlas en un material que sí es reciclable, ¿ya? Que una vez que yo fabrico mi lámpara y esa lámpara se rompió o terminó su vida útil, la boté, lo que sea, puedo tomar ese material y fácilmente volver a reciclarlo. Ahí se genera el círculo virtuoso donde ese material puede volver a entrar en un proceso,
sin generar prácticamente residuos. En el orgánico es lo mismo. Yo tengo el residuo orgánico, este ollejo de la uva, por ejemplo, y lo mezclo con un pegamento químico, ¿ya? Con el cual genero una lámina súper dura y con eso puedo hacer platos, por decir algo, ¿ya? Entonces estoy usando ese ollejo para generar un producto nuevo, pero que no va a ser reciclable, no va a ser biodegradable tampoco. Yo no lo puedo volver a integrar a la tierra porque tiene un químico como un adhesivo. Y el otro camino, pero de todas maneras, lo mismo que antes, ¿cierto? Ahí evité que se usara un nuevo material para fabricar ese plato. Por lo tanto, también evité el uso de nuevos materiales, de energía, etc. El camino ideal, sin embargo, es este otro. Mezclé ese ollejo de la uva con otro material que venía del almidón, etcétera, biodegradable, y por lo tanto tengo un material que tiene buenas propiedades, pero que es biodegradable. Por lo tanto, una vez que hago mi plato y ese plato lo termino de usar, puedo compostarlo o biodegradarlo rápidamente, devolviendo todos esos nutrientes a la tierra. Ese es el círculo virtuoso. De ahí de la tierra se vuelve a la parra, ¿cierto?, original, que fue la que dio origen al ollejo de uva. Ese es un poco el gran esquema de qué podemos hacer y cómo trabajar este tema de los residuos. Antes de seguir con el tema de los nuevos materiales, quisiera ver, Carla, si es que hay un par de preguntas hasta ahora o continúo. No, Cristina, no hay ninguna pregunta. Parece que están todos bien atentos. Hasta el momento nada. Ya. Sigo nomás entonces. Muy bien. Bueno, a partir de esto que yo les acabo de explicar, se han generado muchos nuevos materiales que ahora les voy a mostrar un montón de desarrollos, innovaciones y cosas que se están haciendo. Y la primera es una biblioteca, una librería de materiales, se llama Materium, materium.com. En todas las páginas están los links, o prácticamente en todas, ¿ya? De manera que ustedes después, si que quieren rescatar algún link de esto, pueden ver en la grabación de la charla y rescatarlo. Materium.com, la gracia que tiene es que pone a disposición de todo el mundo lo que se ha investigado con respecto a montones de materiales en base a distintos tipos de residuos. Por ejemplo, ustedes dicen, a ver, yo quiero saber si se ha hecho algo con el cuesco de la palta, por ejemplo. Entonces ponen cuesco de la palta, bueno, está en inglés, ¿cierto? Y aparecen 3, 4, 5 desarrollos que se han hecho y aparece además la receta, cómo se hace. Se seca el cuesco, se muele, se tritura, se mezcla con tal y tal cosa, métele 2 cucharadas de no sé qué, etcétera, y se genera esto otro. Eso con respecto a todo, cáscaras de huevo, distinto tipo de cosas, de plantas orgánicas, etcétera. Así que súper interesante, se los dejo recomendado para que lo revisen. Acá hay otras bibliotecas de material de otro tipo, Matrec también, Material District, y aquí nos metemos ya en algunos desarrollos interesantes que se han hecho a partir de residuos. Timbereco es una empresa chilena que desarrolló una madera plástica. Ellos lo que hacen es tomar una serie de plásticos que por lo general no se reciben en los puntos limpios. Son varias tipologías de plástico que no se reciben en los puntos limpios y que generan esta madera plástica que es, por lo tanto, absolutamente resistente a la humedad. Se ve muy bonita, se ve muy parecida a la madera natural y se puede ocupar en muelles, en piscinas, etc. No es tan resistente como la madera natural, pero si se refuerza un poquito más, funciona súper bien y tiene una muy larga vida útil. ¿Qué problema tiene? Que como son varios plásticos mezclados, no se puede reciclar. ¿Se acuerdan que yo les decía que se podían hacer cosas con los residuos y que después no son reciclables? Bueno, eso está en esa línea. Está bien, pero no es el ideal. Ojalá pudieran ser reciclables además. Acá hay otro proyecto que hizo Adidas. Adidas junto con otra organización recolectan los residuos en las zonas costeras antes de que lleguen al mar, en las playas, ¿cierto? Y lo convierten en un filamento y con ese filamento hacen distintos elementos de ropa deportiva, entre ellos parte de las zapatillas, etc. Es como un hilo que se genera a partir de estos plásticos. Muca es una empresa chilena que a partir de los residuos de los neumáticos, imagínense la cantidad de neumáticos que se generan en Chile. O sea, el auto tiene que cambiar neumáticos cada cierto tiempo, además los que se pinchan, los autos que se dan de baja, etcétera. Y son elementos grandes, pues, de mucho volumen. Entonces, ellos lo que hacen es tomar estos neumáticos
y aglomerarlos, aglutinarlos, y con eso generan muebles, maceteros, posavasos, etcétera, de distintos tipos. Tenemos este otro emprendimiento que se llama Mano Obrera. Ellos toman los guantes que quedan desechados del proceso de la construcción. Un guante que está roto no sirve, sin embargo es un cuero de muy alta calidad y por lo tanto ellos lo transforman en bolsos que además tienen toda una carga de un mensaje social, como del obrero y de la mano del obrero, ¿cierto?, que está en este bolso. Quiltro es un emprendimiento también súper interesante. Ellos vieron que en las peluquerías caninas se botaba mucho pelo y que ese pelo tiene una capacidad de abrigo muy potente para los mismos perros. Entonces, se les ocurrió transformar este pelo de las peluquerías en una especie como de fieltro, y con ese fieltro hacen ropa para perros, estas de pelo de perro. Entonces, qué mejor, porque en el fondo el mismo perro utiliza ropa con la materia prima generada por ellos mismos. Demodé es otra empresa chilena también, que toma residuos textiles. De la industria textil tiene muchos residuos. Ellos toman los residuos, ya sean los de plástico o de algodón, y los mezclan con un adhesivo que es biodegradable y generan estos tipos de planchas o placas como las que se ven al lado derecho, con las que se pueden hacer un montón de cosas. Entre ellas se pueden hacer hasta muebles. Ellos hacen muebles, taburetes, un montón de cosas con esta como plancha que es en base a un residuo textil. Vaux, este es un hexágono hecho en base a fibra de madera mezclada con cemento y agua, y que lo interesante, bueno, además de que son modulares y están en distintos colores y por lo tanto se pueden usar patrones, esto se ocupa mucho en diseño de ambiente, y lo interesante es que tienen una capacidad acústica, de aislación acústica, por lo tanto sirve súper bien para poder tener espacios con aislación acústica. Bueno, Mutan, yo algo les mostré también antes, son unos emprendedores argentinos que ocupan tapitas de botella para hacer todo tipo de cosas, algunos muebles, particularmente lámparas, ahora tienen unos lentes también, eso. Ecositex es otro emprendimiento chileno también, muy bonito, que se basa en la ropa en desuso. Imagínense la cantidad de ropa que se bota, que ya está rota, que está rajada, que está manchada, que la gente ya no la quiere usar. La industria de la moda lamentablemente es súper desechable. A veces tenemos poleras que nos duran una temporada, ¿cierto? Y se ponen feas, se ponen viejas, o si se mancharon y ya no los queremos. Si bien, claro, hay una rotación, de repente uno las regala y todo, en algún minuto esa ropa ya no se quiere usar más. Y son torres y torres de ropa. Entonces este emprendimiento lo que hace es tomar esta ropa y transformarla en un ovillo, en una madeja, en un hilo, que se transforma como en una lana o en un hilo que se puede tejer y se pueden hacer mantas, chalecos, cualquier tipo de prenda nueva a partir de este ovillo que surgió de la ropa que estaba en desuso. De corchos es otro emprendimiento de una diseñadora chilena que toma como residuos los corchos de botella que ya fueron utilizados, ¿cierto?, que se desechan, y con un proceso de aglomeración de baja tecnología bastante sencillo, hace algunos productos como unos taburetes para niños, algunas lámparas, etc. De maní es algo similar, pero con la cáscara del maní. Ellos toman la cáscara del maní y crean mobiliario infantil, también con un aglomerado biodegradable, por lo tanto es 100% biodegradable, y esto cuando termina su vida útil se puede reintegrar a la tierra, se va a degradar en poco tiempo. Feltwood es una empresa española que a partir de la lechuga y de algunas otras verduras como tipo hoja, han creado un tipo de plástico, un bioplástico que se llama, que también es biodegradable porque son fibras vegetales las que se ocupan de residuos agrícolas, y ellos han hecho envases de este material, y también tienen, como se ve al lado izquierdo de la pantalla, abajo, estos como burbujitas que son como marshmallow, que normalmente son plásticos, van a ser biodegradables ahora, ¿cierto? Unos aislantes, y hasta tienen como un tablero que es una especie de madera.
Gusto es una empresa chilena que ellos, a partir de la cascarilla del arroz surge del proceso arrocero y se bota. ¿Ah? Es una materia prima que se desecha de la industria arrocera. Acá ellos dicen en el fondo que están usando esta cascarilla de la que normalmente se desechan más de 25.000 toneladas al año. Por lo tanto, es una materia prima sin ningún uso. Ellos la ocupan y la transforman en elementos desechables para la ensalada, el pocillo para el cumpleaños, el plato de cumpleaños, el cosa para el completo, que es realmente el mayor dolor de cabeza, ¿cierto? Estas cosas de un uso, que hablamos del plástico de un uso, que son terribles cuando son de plástico, porque en el fondo tienen una vida útil muy corta y terminan en la basura. Bueno, ellos han hecho una línea completa y es completamente biodegradable. Hay tableros como tipo de madera hecho a partir de papas, con las que se construyen objetos y muebles. También el mundo de los hongos es un mundo súper interesante que se está desarrollando harto últimamente. Ecovatip es una empresa que se ha dedicado a investigar este tema. Ellos han hecho harto tema de packaging, de protección para cajas, por ejemplo, como se ve al lado derecho la botella. La gracia que tiene el hongo es que se ha visto que los hongos crecen dentro del molde en el que estén, del recipiente en el que estén y adoptan su forma. Por lo tanto, si se hace crecer este hongo en una forma que tiene la forma del envase con la botella, va a adoptar esa forma. Entonces es súper interesante porque funciona como un aislante, es como una especie de plumavit, ¿cierto? Pero que se puede ir generando con distintas formas. Con el mundo de los hongos también se han hecho cosas súper interesantes como este tipo cuero, es un cuero vegetal, ¿cierto? Con el que se puede hacer ropa, calzado, etcétera. Incluso acá se ve al lado derecho cómo esta modelo está modelando esa chaqueta, que es de un cuero hecho a partir de hongos. Acá se ven algunas innovaciones en ropa también, en vestuario, ¿cierto? Con hongos. Y acá hay otras cosas también en el mundo de los hongos. Aquí hay mucho por desarrollar y por investigar. Este Solid Wool es un material que es una especie de fibra de vidrio, pero a diferencia del vidrio o de la fibra de vidrio ocupa lana natural o retazos de lana, ¿cierto? Del proceso de esquilado de las ovejas. Esas son las fibras que le dan estructura con una bioresina que se ocupa como aglutinante. Y se genera este material que es súper rígido, se puede usar para hacer muebles, tablas de distinto tipo, etc. Acá vemos un tema con algas. Las algas también tienen muchísimo potencial. Hay un material que es como una especie de goma eva, que se fabrica a partir de algas, y varias marcas de ropa y de zapatos la están utilizando como una alternativa en los materiales de sus zapatos o sandalias o lo que sea. Bueno, acá vemos, este es solamente una lámina para que ustedes vean, estos son los llamados bioplásticos, que son plásticos que simulan las características del plástico, pero están hechos a partir de un elemento biológico. Entonces, también a partir de la alga, el agar, ¿cierto? Se pueden hacer una lámina plástica, o este mismo ejemplo de la botella que se veía en el video, ¿cierto? También es a partir de algas, como una botella, un contenedor de agua, puede mantenerse bien cuando está con el agua y degradarse y desintegrarse muy rápidamente en unos pocos días cuando no contiene el agua, y de esa forma reintegrarse en el proceso natural de la naturaleza. Valga la redundancia. Acá vemos un filamento hecho también con algas, algignir, que se pueden producir hasta mallas o redes, ¿cierto? Imagínense lo que podría ser cambiar los hilos de pesca, que ya veíamos al comienzo que pueden durar hasta 600 años, por un hilo de pesca o de malla o de red de pescar que se pueda desintegrar después de un tiempo. La verdad es que la contaminación de los océanos podría cambiar radicalmente si esto se empezara a probar. Esta es la silla Cuscoa B de la marca Alki, que es la primera silla hecha completamente de bioplástico, bueno, la parte superior, ¿cierto? La parte inferior es de madera.
es un bioplástico hecho a partir de maíz y de otros elementos, y que se desarrolló como cualquier mueble con un molde, etcétera. Y la gracia que tiene es que después, una vez que termine su vida, se puede desintegrar muchísimo más rápido que una de plástico. Y acá vemos algunas otras aplicaciones. En general, los nuevos materiales tienen múltiples aplicaciones en el mundo textil, en el vestuario, cueros, plásticos biológicos. Acá vemos, hay textiles que surgen de la leche, de las algas, y algunos otros materiales que están hechos a partir de elementos en desuso, como las bolsas, como esos delantales que se ven arriba, ¿ya? Entonces, lo que les quiero dejar como mensaje es que hoy día nosotros podemos construir un mundo en el que estemos rodeados de elementos que tengan una vida útil acorde con su uso, y que finalmente la huella que vayan dejando en el entorno no nos pase la cuenta por cientos de años, ¿ya? Acá vemos unas lámparas, otro envase, y una alternativa a todo lo que son típicos elementos desechables, bolsas de papas fritas, un vaso del café del Starbucks, podría ser hecha de este bioplástico que se va a biodegradar muchísimo más rápido que lo que tenemos actualmente. Ya, ahora sí, antes de entrar al proyecto Valoriza, ¿habrá alguna pregunta, Carla? Porque me queda la última colita de la presentación, que no es muy larga, pero quisiera ver si hay una pregunta o dejamos todo para el final. Mira, dice Agustín, dice si tienes que tener conocimiento científico para entender sobre las materias y saber sus características como diseñador. Mira, sí y no, o sea, todo depende de hasta dónde quieras llegar. Hay ciertas cosas que se pueden procesar sin conocimiento científico. Uno en el proceso de exploración puede ir probando y puede ir descubriendo propiedades, ¿cierto? Ese es el valor de la exploración. Ahora, a veces en ciertos materiales que son un poco más sofisticados, donde hay que meterse con la estructura química del material, por supuesto que ahí probablemente como diseñadores quedamos cortos y tenemos que trabajar en conjunto con un químico o con un biólogo o lo que sea, ¿ya? Pero para desarrollar un nuevo material no se necesitan esos conocimientos porque hay una cantidad de materias primas que son fáciles de explorar y que basta con que tú pruebes y descubras qué se va logrando y ahí ir descubriendo esas propiedades. Súper. O dice, ¿Algo más? sí, ¿qué ejemplo de emprendimiento recomendarías mostrar sobre aquellos elementos reciclables no orgánicos? Pantallas de televisión, procesadores de celulares, microchips. A ver, no entendí la pregunta. ¿Si me la puedes repetir? Sí, de hecho también tiene la mano levantada, porque... A lo mejor Sí, si quieres abrir tu micrófono para entender mejor tu pregunta. ¿No? ¿Se escucha? Se escucha perfecto. ¿Tu nombre, por favor? Muchas gracias. Solamente lo que quería preguntar era acerca de todos estos elementos no orgánicos cuando mostraron esta tabla. Decían acerca de que habían quienes podían tener una segunda vida útil y después se acababa, y otros que también podían ser totalmente reciclables una y otra vez. Sí. Lo que me gustaría saber era, de esta lista que yo mostré en la pregunta, ¿hay algún ejemplo de startup o emprendimiento que hagan uso de estos materiales y les den una segunda vida? Porque, por ejemplo, muchos de estos igual hay televisores, pantallas rotas o celulares que ya no se vuelven a ocupar, y sé que hay algunos que los reciclan, pero me gustaría saber más acerca de los casos que vuelven a utilizar estas tecnologías y quieren darle un segundo uso, o si puede ser siempre. Sí, mira, yo sé que existen, en este minuto no te podría dar un nombre porque no lo tengo fresco. Sé que hay, podría buscarlo después si quieres, no sé, pero sé que existen, no hay mucho, como de emprendimientos que reciclen elementos electrónicos. Por lo general, lo que tiene que ver con electrónicos o con elementos eléctricos tiene que ver con que rescatan los minerales que hay ahí. Ustedes saben que en un celular uno puede encontrar oro, cierto, plata y otras cosas. O los plásticos, se separan los distintos tipos de plásticos y esos se reciclan, ¿ya? Ahora, la clave de cómo hacer más fácil este proceso, ¿por qué se hace tan poco? Porque son elementos muy difíciles de desintegrar, ¿ah? Son elementos que a veces están soldadas las piezas, están pegadas, entonces son difíciles de desintegrar y de separar, ¿ya?
Y por otro lado, también son difíciles de reparar. Son elementos que están hechos para que solo se vean reparables en un servicio técnico, donde lo abrieron con la herramienta súper precisa. Es ahí donde hay que ir haciendo este cambio, y desde el diseño, en el fondo, debiéramos ir diseñando cada vez más productos eléctricos y electrónicos que sean abribles en la casa, donde yo en un tutorial de YouTube claramente puedo entender cuál es la pieza que está mala, después voy a mi impresora 3D, descargo el archivo, la reproduzco de nuevo, la cambio y mi producto sigue funcionando, ¿se entiende? O donde yo pueda no solamente reparar, sino que después, una vez que digo ya, este celular ya no me sirve, en 3, 4 pasos separé los principales materiales y los puedo llevar al punto limpio y reciclarlo fácilmente. Pero lamentablemente en ese ámbito de productos son productos que están súper cerrados, que en el fondo están hechos para que solo a través de un servicio técnico tú puedas acceder. Y eso es algo que tiene que ir en el marco de la economía circular, tiene que ir cambiando, y como diseñadores tenemos mucho que hacer al respecto. Súper. Mira, hay dos preguntas, una de Felipe, y hay varias preguntas, y otra de Martín, que habla de los productos, de estos productos biodegradables, si pierden su color original rápidamente. O sea, si me imagino yo que la pregunta va relacionada a que nosotros trabajamos con estos productos, le damos un cierto formato, un cierto color, y si eso se pierde, digamos, sus propiedades rápidamente, con el aire, con la humedad. Sí. Y, no y también desde ya, te escucho. Ya. Y también Felipe, complementando, habla desde la durabilidad y la calidad del producto. Mira, no necesariamente, pensemos en las escalas, piensa en las escalas de tiempo. O sea, hoy día tenemos plásticos que duran 400 años para usarlos un día, 5 días, 10 días, un año, en el mejor de los casos, 5 años, una silla plástica que usé, ¿cierto? Y eso va a estar en el planeta 100 años. Bueno, al cambiarnos a los productos biodegradables, hay de todo, por supuesto, las calidades y los testeos se tienen que hacer igual como en cualquier producto, pero en el fondo los productos biodegradables están diseñados por lo general para durar mucho menos tiempo, pero no necesariamente se van a morir a la semana o a las 2 semanas, ¿cierto? Entonces, sus propiedades debieran estar, y eso es parte del proceso de diseño del material y del producto. Igual el material tiene que cumplir con las exigencias de ese producto. Es decir, si estoy diseñando una silla y la quiero hacer de un material biodegradable, por supuesto que no podré usar un material que al mes se va a empezar a desintegrar. Pero si estoy haciendo un vaso desechable para el café, probablemente que se empiece a desintegrar al mes sería súper bueno, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se tiene que manejar, es súper relativo, no te puedo decir sí o no. Hay miles de tipos de materiales biodegradables con distintos tipos de resina, unos que son mucho más resistentes, otros que no, pero por lo general se ha llegado a resultados que son maravillosos y que pueden reemplazar las características de los materiales actuales. Súper. Mira, justo Areli preguntaba también temas de valor, ¿ya? Porque al parecer estos productos que requieren un poco más de diseño o de innovación, puede que sean más caros y la gente va a preferir comprar elementos que sean más baratos. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se refleja el precio? Sí, este tema está empezando. Todavía cuesta encontrar productos con materiales biodegradables, ¿cierto? Todavía es algo que no es tan común y por lo general tiende a ser un poquito más caro. ¿Por qué? Porque como cualquier nuevo proceso, son materiales que todavía son escasos, que hay poco desarrollo. Pero en la medida que eso se masifique, como en cualquier proceso, al masificarse, al existir mucha más variedad, los materiales disminuyen su valor, los procesos disminuyen su valor y por lo tanto se empiezan a hacer más accesibles. Además, por otro lado, el consumidor se está educando. Cada vez más el consumidor empieza a elegir y a decidir y estar dispuesto a pagar un poquito más por algo que no contamina. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo que tengo conciencia ambiental, estoy dispuesta en el supermercado a comprar, no sé, una mayonesa, por decir algo, que cuesta, no sé, 300 pesos más o lo que sea, porque viene en un envase que dice que es biodegradable, o el champú, que no sé qué, no.
estoy dispuesta a hacerlo. Eso cada vez más debiera irse masificando y los consumidores no solamente van a estar dispuestos a pagar más, sino que van a empezar a exigir a las marcas que sus productos no contaminen, que sus envases no contaminen, que sus envases sean biodegradables. Y algo que hoy se ve como un lujo, en un tiempo más debiera ser un must, un desde, ¿ya? Así que yo creo que a futuro no debiera ser un problema el tema del costo. Súper, gracias. Mira, hay una pregunta. ¿O hay algo más? Algo más que es algo técnico. ¿O las Dice dejamos para el final? Ya. No lo sé, mira, Celina dice si existen normas como ASTM u otras, ahí yo creo que es técnico esto, que se apliquen a los productos biodegradables. O sea, todo tiene normas. Piensen que en el fondo ustedes nosotros no podemos llegar a utilizar un material biodegradable en un envase de alimentos, ¿cierto? Porque eso tiene que ser aprobado, testeado, ¿cierto? Que no genera ningún contaminante, porque podríamos terminar matando a una persona, ¿cierto? Entonces, por supuesto que dependiendo del tipo de producto en el que se utilice, va a tener que atenerse a las normas que existen para esa categoría de productos. ¿Ah? Eso es lo que podría decirle. Súper. ¿Te parece si sigo y veamos para el final si es que hay más cosas? Ya, súper. Dale. Ya, bueno, y para terminar esta presentación, porque no quisiera que se les haga agobiante ni demasiado larga, les voy a contar un poquito lo que es el proyecto Valoriza. El proyecto Valoriza es un proyecto de DuoQC, de la sede de San Carlos de Apoquindo y de la Escuela de Diseño. Es un proyecto que yo lidero en Instagram, @_valoriza, para que nos sigan. Y es un proyecto de investigación aplicada. DuoQC tiene unos fondos a los que ciertos docentes, o sea, los docentes podemos postular con un proyecto, y en la medida que ese proyecto es investigado y es aprobado, que es un proyecto de interés, se entregan ciertos fondos para comprar algunos equipos, para tener algunas horas de ayudantes o de profesores para desarrollar algún tema. El tema de Valoriza, el gran objetivo es reutilizar los residuos producidos en la sede de San Carlos de Apoquindo para realizar experimentación material y así diseñar productos que brinden viabilidad a emprendimientos sustentables. Poder generar nuevos materiales, mostrar oportunidades a los alumnos, que se entusiasmen y se diseñen productos a partir de nuevos materiales provenientes de residuos. Aquí vemos un poquito, tenemos un pequeño laboratorio, ahí arriba a la izquierda estaba el equipo con el que trabajamos el año pasado, les mando un saludo grande a cada uno de ellos. La verdad es que es un laboratorio bien sencillo, trabajamos con algunas prensas, un horno, una trituradora, jugueras, pesas digitales, la mini pimer, un poco de todo y con distintos moldes y cosas con las que nos vamos ingeniando para ir probando qué podemos obtener de los residuos que tenemos a mano. Hemos ido probando con distintas cosas y un foco súper importante es la participación de los alumnos en este laboratorio. Nosotros estamos abiertos a que los alumnos puedan visitarnos, puedan conocer los procesos, puedan participar. El proyecto Valoriza trabaja de base con un grupo de alumnos ayudantes, pero en el fondo está abierto para que cualquier alumno que quiera participar, que quiera ocupar los equipos, que quiera, a lo mejor necesite apoyo para un proyecto que está desarrollando, pueda participar, y así que también hacemos algunas charlas en algunas asignaturas, etc. Acá vemos algunas imágenes de algunos procesos de experimentación con tapitas plásticas, con distintos elementos, ¿cierto? Derritiendo, prensando, etcétera, y con temas más orgánicos como la pulpa de papel, el corcho, borra de café, cáscara de nuez, ha trabajado, etcétera. Es importante decir que el proceso de exploración no siempre es positivo, es una exploración y muchas veces tenemos 4 pasos para atrás y 1 para adelante. Tenemos 80% de fracasos con un 20% de acierto. Se nos queman, se nos quiebran, se desarman, las muestras no funcionan, no aglutinan, no resisten, muchas veces, hasta que antes de llegar a algo que sí resiste, sí funciona, sí aglutina, etc. Así que eso es una de las características que es importante, si a alguien le interesa este tema, saber que no va a funcionar a la primera, hay que hacer muchas pruebas para que podamos tener resultados.
Y aquí vemos algunos resultados hechos por alumnos en el taller, desde estuches de papel, unos vasos de borra de café o de cáscara de nuez, unos elementos de plástico, una visera de tapitas de plástico. Este es otro proceso que se ha estado experimentando en Valoriza, que está a nivel inicial. Es una especie de cuero sintético hecho a partir de mascarillas y batas médicas desechables. Ustedes entenderán que con la pandemia la cantidad de mascarillas que se están desechando son millones. Muchas de ellas terminan en el mar, en las playas, en las calles, en todos lados y en los mismos basurales. Entonces, el poder pensar en algún material que se pueda hacer a partir de eso es bien interesante. Y esta es una especie como de cuero sintético. Tengo unas muestras aquí, después se las puedo mostrar. Y nuestro principal proceso, lo que más desarrollamos fue algo que le llamamos el papel circular. El papel circular es un material, es una especie de madera, pero hecho en base a pulpa de papel y aglomerantes naturales, por lo tanto 100% biodegradable. Es tan resistente que si ustedes miran aquí la foto de Tomás, que era uno de los ayudantes, es uno de los ayudantes de Valoriza, está parado sobre esta X, está parado con todo su peso y resiste como si fuera una madera completamente de papel. Ahora, dentro del proceso de experimentación hubo fracasos, probamos temas de impermeabilización, de distintas formas, etc. Y les voy a contar súper a grandes rasgos de qué se trata el papel circular. Es un proceso que parte de un papel que se tritura, se muele, se mezcla con agua, con eso se genera una pulpa que se mezcla con un engrudo, con maicena y con harina y con elementos naturales, ¿ya? Con eso se hace una masa que se puede poner en moldes o matrices de distinto tipo, hechas con corte láser o de un pocillo, o, etcétera, cualquier forma puede servir. Y luego esta masa debe ser secada, esta forma puede ser secada al sol o apurada en un horno, ¿cierto? De manera que sea más rápido. Con eso se obtiene un material súper rígido como la madera, como les decía, y luego viene el postproceso. Se puede perforar, se puede lijar, se puede cortar, se puede pintar, se puede teñir en la misma masa también, se puede cubrir con cera de abeja para hacerlo impermeable. La cera de abeja también es biodegradable, por lo tanto queda un material impermeable, pero sí, sigue siendo biodegradable. Y con eso se puede fabricar un montón de productos y una vez que termina su vida útil, yo puedo tomar esas piezas, meterlas en agua y rescatar la pulpa para volver a hacer otro proceso de papel circular o biodegradarlo, enterrarlo, compostarlo, y es un material que se va a biodegradar en corto tiempo. Acá vemos algunas pruebas hechas con papel circular. Como les decía, tiene una alta resistencia, se pueden hacer distintos tipos de cosas y de productos, se pueden teñir, se pueden generar formas tridimensionales o formas laminares. Y aquí está un poco el proceso completo. Partimos del triturado, la mezcla, matrizado, secado, ensamblado, uso y el reciclaje. Y si les interesa, hay 2 tutoriales bien detallados de cómo hacer papel circular, lo pueden hacer en la casa, y están en esos links que le pido a Cristi. Ya los puse en el chat. Lo pusiste en el chat, perfecto, sí. Súper, muchas gracias. Con esos links pueden ver los tutoriales en detalle de cómo se hace el papel circular si a alguien le interesa. Bueno, y en este proyecto Valoriza estamos siempre recibiendo a los alumnos interesados. Esperemos que después de la pandemia podemos reencontrarnos y abrir el laboratorio para hacer mucho proceso de investigación. Así que los dejo desde ya invitados a los que son alumnos de la sede. Y a los que no son alumnos de la sede, puse estas imágenes acá porque cuando uno es niño, el meter las manos es un placer, ¿cierto? Al barro, hacer galletitas, mezclar cosas. Y con el tiempo se nos va pasando un poco eso. Entonces yo los quiero invitar a volver a atreverse a explorar y a experimentar con los materiales que tenemos alrededor y sobre todo con residuos, de manera de generar materiales más sustentables que nos ayuden a crear un mundo mejor. Eso es. Ahí está el Instagram, mi correo, si alguien me quiere escribir.
Y muchísimas, muchísimas gracias a todos por la atención y por el interés. Muchas gracias a ti, Cristina. Ha sido como bien enriquecedora la charla. Yo que trabajo en la sede lo conocía, pero no en profundidad, entonces también es un agrado saber todo lo que se puede hacer. Así que me voy con pega para la casa a trabajar con mis hijos también. Mira, de las preguntas que han hecho, me gusta porque hasta los mismos alumnos están respondiéndole a otros alumnos. Por ejemplo, Mira. ¿qué pasa con el problema de la fermentación cuando hacemos este tipo de materiales, con los hongos o con productos naturales como la maicena y el trigo? Y Diego pone como respuesta que se usa vinagre en el proceso. Así es. Muy bien, Ya. Diego estaba ahí muy informado. Sí. Y hay otra pregunta, dice, para el proceso de experimentación, si utilizan metodología de diseño dirigido por el material. Me imagino yo que quizás hay alguna metodología distinta dependiendo del material. Claudia Arenas pregunta. Tenemos una metodología que es interna del proyecto Valoriza. Nosotros hemos ido creando nuestra propia metodología de trabajo, de cómo ir registrando nuestros resultados, de cómo irlos testeando. Hasta ahora, por lo menos en Valoriza, no hemos trabajado con ninguna metodología como externa. Estamos súper abiertos también a ir incorporando nuevos procesos. Nuestro laboratorio es algo que está empezando, partido de la nada, con un poco conocimiento en el tema, entonces estamos súper abiertos a incorporar nuevos conocimientos y metodologías que nos ayuden, pero por ahora tenemos una metodología media hecha por nosotros. Mira, Claudia parece que es de otra sede porque dice si este proyecto se podría duplicar en otra sede. Ojalá se pueda Claudia. Triplicar y multiplicar. O sea, ¿qué más quisiera yo? Por supuesto que sí. Es lo que esperamos a futuro, poder tener un pequeño laboratorio en cada sede. Obviamente no depende solamente de mí, o sea, no depende prácticamente nada de mí. Depende mucho de lo que pasa en cada sede, pero yo soy la principal interesada y créanme que voy a dar esa pelea para que en las sedes que tenemos, por lo menos en las sedes que tenemos diseño, podamos ir al menos haciendo algunas cositas, tal vez partir con algunos workshops, podríamos partir, ¿cierto? Y a la medida que eso enganche, podemos ir haciendo, agarrándonos un rinconcito por ahí, instalándonos. Pero lo que sí les digo es que cuando podamos volver a las sedes, yo me comprometo a coordinar con los directores de carrera en la medida que haya interés, para hacer algunas workshops en las distintas sedes. Encantada, eso lo podríamos hacer, me parece que podría ser una súper buena instancia para poner el bichito en cada sede. Exactamente, y también quizás complementar lo que tú estás diciendo con que este tipo de proyectos solo funciona si tenemos alumnos y tenemos personas que estén interesadas, porque si no, no hay movimiento y no rinde el efecto y el fruto que queremos lograr. Exacto. Mira, hay otra pregunta. Diego pregunta si ¿qué organismos nacionales se dedican a la fiscalización de productos y sustentables? Que lo habíamos hablado más arriba, ¿cierto? Es que depende del rubro también, Diego, porque en el fondo si estamos hablando de alimentos, si estamos hablando de packaging, ¿cierto? Si estamos hablando de no sé, de elementos del hogar, como para la fiscalización, todavía hasta donde yo sé no existe un organismo que fiscalice solamente los productos sustentables. Lo que empieza a surgir ahora son las ecoetiquetas, ¿cierto? Son estos elementos como de promoción, de marketing que van a tener las empresas, que van a poder certificarse las empresas para realmente, porque hoy día hay muchos productos que dicen que son ecológicos, pero hasta dónde eso es marketing y eso es real, bueno, hoy día ya está surgiendo eso como una certificación a las que ellos tienen que someterse para realmente obtener esta ecoetiqueta, que es una ecoetiqueta nueva que surgió hace un par de meses, para poder ponerla en sus productos, ¿ya? Pero dependiendo de la fiscalización en sí, depende del rubro también en el que estemos. Súper. Bueno, y respondiéndole también a Claudia, si te interesa, ya tienes nuestros correos, tienes el correo de Cristina, si quieres que conversemos o que llevemos el programa y el proyecto a tu sede, no sé de qué sede vienes tú, pero esto es enseñar y la cultura es un continuo, o sea, nosotros no podemos llegar a instalar una cultura si esto es algo como bien gradual. Es de Viña del Mar. Felices, vamos a Viña. Sí, Jaime Galleguillo lo conozco hace muchos años, así que
De todas maneras me puedo coordinar con él para que una vez que volvamos a la sede, ¿cierto? Ojalá no en mucho tiempo más, poder organizar algún workshop allá, no hay ningún problema. Agradezco el interés, de verdad que les agradezco mucho el interés. Sí, mira, Yodo tiene la mano levantada, no sé si quiere mencionar algo o se le quedó levantada de la vez pasada. No, sí, tengo algo que quería decir igual. Es que me gustaría que si se volviese a hacer otra charla más adelante, hablaran un poco desde el punto de vista del consumidor, o sea, qué estrategias populares que se aplican en Chile pudieran explicar para que otras también que tengan su idea las pudiesen aprender. Entonces así, conociendo al público un poco más a lo que puede también consumir dentro de sus recursos, eso, conocer, investigar al público, eso me gustaría conocer igual. Y aprender. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Parece que, a ver. Volver a compartir los correos, pide alguien. Sí. Yo les voy a escribir mi correo aquí en el chat. Rayen, mientras tanto, también tiene la mano levantada. Sí, es que había hecho una pregunta, pero no sabía si se ve porque hay varios comentarios. Sí, dale. Sí, que por ejemplo, muchos de los emprendimientos que salieron que habían de ejemplo, hacen su propia materia prima para hacer productos. Entonces, mi duda es como qué tan posible es si uno se dedica a hacer un emprendimiento también, como uno tiene acceso a comprar diversos materiales, si uno quisiera hacer productos solo de distintos materiales y no dedicarse solo a un material biodegradable, ¿qué tan posible es acceder a distintos materiales sin producirles uno? Es muy difícil. O sea, tú dices acceder a materiales biodegradables. Existe muy poca oferta hoy en día. Existe muy poca oferta hoy en día, Rayen. Por eso que los emprendimientos y las empresas básicamente hacen sus propios materiales. Ahora, en la medida que, claro, el uso de materiales sustentables se empieza a masificar, yo me imagino que también va a haber proveedores de materiales interesados en ofrecerlo, pero no es mucho lo que hay hoy en día, lamentablemente. Sí, esa era mi duda. Por la grabación de la charla. Sí, vamos a... Todos se inscribieron, así que les podemos mandar el link de la grabación mientras nosotros actualizamos también nuestro canal de YouTube. De repente es más fácil enviarles el link de este mismo espacio, digamos. Eso. Súper. Así que, sí, muchas gracias a todos. Yo creo que fue una súper buena charla, con harta información bien interesante. Ojalá nos llevemos, aunque sea un granito de lo que hablaste, que podamos aplicar en las casas y podamos transmitir a nuestros familiares. De repente cosas tan simples, ¿cierto?, marcan la diferencia. A veces pensamos que no, pero si todos sumamos, digamos, es harto. Así es, y de verdad les agradezco mucho, bueno, por un lado de nuevo a la sede por la invitación y la oportunidad de contar todas estas cosas que ojalá se difundan y todos nos pongamos en línea, ¿cierto? Y al interés de toda la gente, muchas gracias por los comentarios positivos, la verdad es que me llenan de alegría y de felicidad de poder haber llegado, que les haya gustado, que haberlos remecido un poquito, haberles puesto esa inquietud. Y que sobre todo los que están en el mundo del diseño, el día de mañana sean unos diseñadores sustentables 100%. Así que muy bien, y cuenten conmigo a los que están, yo hago clases también en la sede de Alonso Valle ahora, Alonso Valle y San Carlos, para que sigamos haciendo cosas en este ámbito. Bueno, y el resto también a través de los directores de carrera. De verdad, muchísimas gracias, un abrazo grande a todos. Muchas gracias, cuídense mucho. Y gracias al equipo ahí de CTCOM y de Extensión que nos apoyaron. Sí, muchísimas gracias.